Paz, hermanos, espero que se encuentren bien en esta tarde. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir nuevamente este estudio que tenemos pendiente para esta semana. Y quisiera hablarles en esta ocasión la comunión con los creyentes, ¿sí? Vamos a estar analizando un poquitito la vida de la iglesia, ¿sí? El propósito que tenemos como iglesia, pero también analizaremos la comunión entre nosotros. Una vez que cada persona forma parte del pueblo de Dios, ¿sí? Vive una relación con el pueblo de Dios, ¿sí? Comienza a experimentar esa salvación, y esa salvación la celebra junto con sus hermanos, ¿sí? Junto con el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Es una experiencia maravillosa que cada persona, al ser bautizada, al recibir a Cristo en su corazón, es incorporada a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza, y toda persona que corresponde a la iglesia forma parte de ese cuerpo que se va desarrollando para la gloria y la grandeza de Dios aquí en esta tierra. Es por ello que cada creyente debe unirse perfectamente a la iglesia para trabajar junto en el cumplimiento de la gran misión. Una vez que eres parte de la iglesia de Dios, que eres parte de ese gran pueblo, ¿sí? Redimido por la sangre de Jesucristo, salvo por la gracia de Dios, es necesario de que cada uno de nosotros asumamos nuestro compromiso, ¿sí? En particular, de poder ser parte de esa gran misión que tenemos como iglesia. No nos podemos bautizar y ser parte de la iglesia, pero no asumir compromiso. Y esto es un gran desafío, hermanos, porque vivimos en tiempo donde somos sumergidos con nuestros quehaceres cotidianos, en particular cada uno, y por ahí nos cuesta asumir un compromiso dentro de la iglesia, donde conlleva también una responsabilidad, un estar, un permanecer, una firmeza, ¿sí? Pero somos desafiados, hermanos, a unirnos para cumplir esa gran tarea que tenemos como iglesia, ¿sí? ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa, vamos a ver aquí, asamblea, ¿sí? Asamblea significa convocación. Se refiere a un grupo de personas que ha sido convocada, ¿sí? Y salvada por Dios para ser su pueblo. Y quisiera leerle un texto, hermanos, que es muy conocido, pero es bueno recordar, ¿sí? Dice así el apóstol Pedro en su primera carta, dice así: pero ustedes son, en su primera carta, vamos a leer el capítulo 2, el verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el gran privilegio de ser parte de ese gran pueblo escogido por Dios, ¿sí? Escogido, apartado por Dios con un propósito, ¿sí? No estamos peleando por nada, ¿sí? Vivimos en este mundo, nos movemos como iglesia enfocados en un propósito, ¿sí? Y el propósito sabemos que es cumplir con la misión de la iglesia, ¿no? Que luego vamos a estar viendo un poquitito, ¿sí? Esa misión que Dios quiere desarrollar con su iglesia. Sabemos, hermanos, que la iglesia de Dios da inicio en el primer siglo, ¿no es cierto? Ahí con los primeros cristianos, cuando los apóstoles comienzan a fundar las iglesias, ¿sí? Ahí se da el inicio de la iglesia. La iglesia cumple
o sigue haciendo la misión que Jesús estaba haciendo con los discípulos, ¿sí? Jesús elige a 12 personas para comenzar, ¿sí? a trabajar, a desarrollar lo que Dios tenía planeado. Una vez que Jesús asciende a los cielos, ¿sí? Automáticamente la iglesia sigue haciendo lo que Jesús hacía. Y qué lindo, hermanos, es poder pertenecer a la iglesia. Qué lindo es poder disponernos con nuestras vidas para poder ser parte de esa iglesia elegida, de ese pueblo separado por el Señor, para que podamos seguir cumpliendo con esa tarea que el Señor nos ha encomendado como iglesia, ¿sí? ¿Por qué se reúne el pueblo de Dios? Me gustaría que podamos analizar algunos propósitos. ¿Por qué se da la reunión? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Sí? Y en primer lugar nos reunimos, hermanos, para tener comunión uno con los otros, ¿sí? Tener koinonía, ¿sí? Que es la palabra comunión. Y la comunión, hermanos, tiene que ver con compartir ese tiempo agradable donde necesita reinar el amor para que esa comunión sea perfecta. Porque donde no hay amor, no hay comunión, ¿sí? El amor es la base de la comunión. Y sabemos que el amor es buscar siempre el interés del otro, ¿sí? No nuestro propio interés, sino es el interés del otro. Es poder amarnos, hermanos, con nuestras diferencias, ¿sí? Yo sé que cada uno de nosotros no somos iguales, tenemos nuestro carácter, pero tenemos amor, ¿sí? Ese amor de Dios en nuestros corazones, y podemos tener comunión, podemos compartir un tiempo, ¿sí? Y la comunión, hermanos, no tiene que ver tan solo con que hagamos un almuerzo después del culto o que compartamos un rato, ¿sí? La comunión tiene que ver con tener cosas en comunes, con creer lo mismo, con vivir la fe de una manera intensa cada uno de nosotros, ¿sí? También la comunión tiene que ver con preocuparnos el uno por el otro, con pensar en nuestros hermanos, ¿sí? Orar por ellos. Si uno sufre, sufrimos también. Si uno padece, padecemos también. Si uno se alegra, nos alegramos también, ¿sí? Esto es comunión, esto es compartir la vida junto, la vida de iglesia que tenemos cada uno. También la comunión tiene que ver no solamente con un ámbito, o con tan solo venir a los cultos los sábados y desde ahí, bueno, somos hermanos, nos comunicamos, nos abrazamos, y cada uno, bueno, va a su casa. La comunión tiene que ver que también durante las semanas podamos vernos, podamos compartirnos, o por ejemplo, hoy vivimos en un tiempo muy deprisa, ¿sí? Y muchas veces nos pasamos y muchas veces no nos saludamos, y donde tenemos que también por ahí en algún momento, ¿no?, detenernos, saludarnos y, bueno, desearnos bendición, la paz, no obstante a que por ahí, como digo, estamos ajetreados con nuestros trabajos y se entiende, pero un saludo, hermanos, es importante. O bueno, hoy con el tema de la cuarentena, del saludo, por ahí no nos podemos dar un abrazo, pero qué lindo es que cuando nos encontremos durante la semana afuera del templo, ¿no? Afuera del templo, quizás con nuestros trabajos, donde estemos, y poder saludarnos, ¿sí? Poder darnos un abrazo, poder desearle, bueno, Dios te bendiga. O por ejemplo, qué bueno también es poder interesarnos en el otro, preguntar cómo te ha ido estos días, hermanos, cómo te fue la semana, cómo está tu lucha. Quiero decirte que estoy orando por ti. Esto es comunión, hermanos. Eso es vivir la vida de iglesia que Dios está pidiendo. Amén. También el propósito de la iglesia es
juntarnos, sí, es reunirnos para celebrar nuestra adoración, sí, para celebrar nuestra salvación en adoración comunitaria, sí. Dice el Salmos 95, vamos a leer el Salmos 95, el Salmos 95, verso 1 dice así: vengan con alegría, aclamemos al Señor y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cántico. Grande es Dios, el Señor nuestro. Gran Rey es Él sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos lo formaron la tierra seca. El verso 6 invita de nuevo, dice: vengan, rindámosles adoración, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Él es nuestro Señor, y nosotros somos pueblo de su prado y ovejas de su rebaño. También el propósito de la iglesia, hermanos, es para que celebremos nuestra salvación en comunidad, ¿sí? Es para que vengamos y adoremos a nuestro Dios juntos, ¿sí? Como pueblo redimido por Dios. Cuando nos juntamos, lo que hacemos es adoración. Adoramos a Dios en comunidad. Celebramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que Él hace, y aún celebramos aquellas cosas que por fe creemos de que el Señor va a hacer con nuestras vidas. También, hermanos, uno de los propósitos de la iglesia por cuando nos juntamos es para ser edificado mutuamente. Dice la iglesia, la primera iglesia, no la primitiva, ellos tenían algo importante en su vínculo como iglesia. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 42. Vamos a leer Hechos, su capítulo 2 y su verso número 42. Dice de la siguiente manera: las cuales, sí, se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y de las oraciones, ¿sí? La iglesia primitiva era una iglesia que permanecía firme en lo que había aprendido. Y uno de los propósitos de la iglesia es eso, hermanos, es reunirnos, ¿sí? Hoy bendecimos a Dios porque el sábado pasado comenzamos con nuestras reuniones. Damos gracias a Dios por eso, hermanos, ¿sí? Entonces podemos juntarnos juntos, quizás en dos grupos como lo estamos haciendo, pero el propósito de eso es ser edificado en la palabra de Dios. Esa palabra que marca, esa palabra que nos desafía. Y el propósito entonces, hermanos, es permanecer firmes en lo que nosotros creemos. Y sabemos que como iglesia nosotros tenemos mandamientos, ordenanzas, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenemos como iglesia. Y el propósito de esto es cumplirla. Por eso nos juntamos, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, y también estamos siendo edificados en la doctrina, en lo que Dios quiere para su iglesia. También una de las metas que tenemos como iglesia es la mutua edificación, ¿sí? Donde cada uno de nosotros compartimos nuestras experiencias de crecimiento, experiencia de fe, y esas experiencias de fe, hermanos, nos llevan a que podamos ir creciendo, ¿sí? Dice que debemos crecer hasta la plenitud de Cristo Jesús. Dice la palabra que es necesario de que cada uno de nosotros lleguemos a tener una plenitud en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es juntándonos, es comprometiéndonos con Dios
en venir a recibir la mutua edificación. ¿Sí? Es venir a la iglesia para ser edificado por Dios, donde hoy bendecimos a Dios que también tenemos un grupo de maestros que nos están enseñando de la palabra, donde, si Dios permite, muy pronto también vamos a dar comienzo con los estudios de crecimiento, como lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Pero lo vamos a estar haciendo en un grupo de personas donde podamos vernos, ¿sí? Y poder compartir este tiempo de experiencia, de estudio, de crecimiento para la gloria de Dios, hermanos, ¿sí? Así que uno de los propósitos de la iglesia también es la meta de la mutua edificación, ¿ok? O sea, nosotros nos reunimos para ser edificados en la palabra de nuestro Dios, para lograr un crecimiento espiritual, una firmeza en las cosas que nosotros creemos como hijos de Dios. También dentro de los propósitos de la iglesia tenemos el evangelismo, ¿sí? Donde la iglesia cumple con esa noble tarea, esa tarea de compartir las buenas noticias a las personas que la necesitan, ¿sí? Estas personas que carecen de Dios, donde la iglesia es la luz, la sal de la tierra, donde estamos para darle sabor a estas personas que viven alejados de Dios, ¿sí? Y cómo lo podemos hacer es uniéndonos perfectamente con el cuerpo de Cristo, ¿sí? No podemos evangelizar lejos de la iglesia. Necesitamos evangelizar y tener un compromiso dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que esta persona que evangelicemos lo traigamos a la iglesia, ¿sí? Y que también le enseñemos cómo adorar, cómo tener comunión, y también que le enseñemos cómo ser edificado en la palabra. Por eso es importante, hermanos, entender que necesitamos tener comunión entre cristianos, entre hijos de Dios, entre la iglesia, y que cada día podamos afirmar más nuestra convicción de ser iglesia. También como iglesia tenemos otra noble tarea, hermanos, que es el servicio, que es poder ayudar a aquellas personas que están necesitando, ¿sí? En este tiempo de cuarentena, bendigo a Dios por ustedes, hermanos, tanto de Itatí como de Andresito. Hemos tenido una iglesia servicial, una iglesia que dispuso con recursos para poder cubrir las necesidades de personas que estaban siendo carenciados en alimento, en otras cosas que la iglesia pudo suplir. Pero les desafío, hermanos, a que sigamos. Esto es un comienzo, hay muchas necesidades, y que a medida de que podamos como iglesia poder servir a nuestra comunidad, seamos de bendición para estas personas. También, hermanos, quiero, de modo de ir cerrando este diálogo, quiero que analicemos un poquitito cómo está organizada la iglesia. Que quizás para muchos esto es ya conocido, ¿no? Pero es bueno, es digno poder recordar nuevamente, ¿sí? Refrescar nuestra mente cómo está organizada la iglesia de Dios del séptimo día. La iglesia de Dios del séptimo día sí es dirigida directamente por Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Si nosotros meditamos un poquitito, hermanos, y esto es bueno, ¿no? Y digno de recordar, la mayoría de las iglesias tienen un líder, ¿sí? Si nosotros analizamos un poquitito, cada iglesia tiene un fundador, ¿sí? Fundó la iglesia, por ejemplo, la iglesia mormones, fundó una persona, Jim Smith, si no mal recuerdo, ¿sí? La iglesia católica tiene un principio con alguien, y así varias iglesias tienen un principio con una persona, ¿no? Y la iglesia de Dios, hermanos, es una iglesia que resurge en la historia. No hay alguien que diga, bueno, la iglesia de Dios fue fundada por fulano. Creemos, hermanos, firmemente que la iglesia de Dios resurge en el tiempo, ¿sí? La iglesia de Dios es aquella iglesia fundada por Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Sí tenemos una organización como iglesia, sí, que está el Consejo General Ejecutivo, que es el liderazgo máximo de la iglesia de Dios que tenemos en la parte, sí, administrativa de la iglesia de Dios séptimo día. Después tenemos los sobrevedores, sobrevedor zona norte, sí,
que hoy día actualmente es nuestro pastor Dani Muller, ¿sí? También sobre la zona sur, nuestro hermano pastor Néstor Reyes, que también es el sobrevedor de la iglesia zona sur. También en Buenos Aires tenemos a un sobrevedor, así que ahí más o menos está funcionando la organización de la iglesia de Dios Séptimo Día, pero su líder principal es nuestro Señor, es Jesucristo, el cual ha dado su vida por la iglesia. Bendecimos al Señor por eso, hermanos, ¿sí? También dice este estudio, ¿no? El Señor ha instituido, ¿no? Pastores, apóstoles, para que cuiden el rebaño. Dentro de la iglesia tenemos a los liderazgos, ¿sí? Donde tenemos el pastorado, los presbíteros, diáconos, obreros, diaconisas, evangelistas, que serían obreros, pero dentro de la iglesia, ¿sí? Y esto es instituido por Jesucristo, ¿sí? Lo dice la palabra, vamos a leer en Efesios, para que lo podamos analizar. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, vamos a leer, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús sí organiza a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla con esa función que tenemos como iglesia, donde pone a cargo a los pastores, presbíteros, ¿sí? Para que cuiden de la iglesia. Y nuestra tarea, hermanos, como pastores es velar por el rebaño, cuidar de ella, ¿sí? Y dice la palabra que no tenemos autoridad sobre la iglesia, pero siempre que esa autoridad, ¿sí? Puesta por Dios, sea una autoridad guiada en base del amor, ¿sí? Y para provecho de la iglesia. Nosotros no podemos usar la autoridad como líderes para lastimar a la iglesia. O para decir, bueno, acá se hace así. No, hay un mutuo consentimiento con la iglesia, ¿sí? Y creo que lo principal de estos, hermanos, es una autoridad ejercida con amor. Es la que marca, ¿sí?, la vida de la iglesia. Y como pastores estamos puestos para poder guiar a la iglesia y para poder llevar adelante el rebaño, ¿sí? Que no somos dueños de esa grey, que el dueño, lo decíamos, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha dado su vida por la iglesia. Bien, hermanos, también la iglesia tiene una obligación con respecto a la iglesia, ¿no? O sea, la grey tiene un respeto, ¿sí? Tiene un compromiso con el pueblo. Y quisiera leerles, hermanos, en Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, verso 6. Capítulo 6 de Gálatas. Vamos a leer 6, verso 6, dice así, y 1. Vamos a leer. Vamos a leer verso 6. El que recibe la enseñanza en la palabra, haga partícipe con toda buena obra al que enseña. Por ahí lo que se refiere aquí, hermanos, es de que la iglesia necesita valorar a las personas que presiden en ella. Y yo bendigo a Dios, hermanos. La verdad, quiero decirle tanto en Itatí como acá en Andresito, me siento bien. Agradezco por el apoyo que ustedes nos brindan a nosotros. Lo digo de corazón, hermanos, nos sentimos con mi familia privilegiado porque ustedes están cumpliendo con esa gran labor. Y dice la palabra que es necesario que la grey tenga en alta estima a la persona que preside con ellos, ¿sí? A esa persona que está enseñando la palabra, que está llevando adelante la iglesia. Y lo animo, hermanos, que sigan haciendo. Porque yo mañana quizás me voy, no sé, digo mañana, la idea es estar 2 años, ¿no es cierto? Que tenemos un contrato,
con la iglesia. Si Dios permite, nos quedaremos unos años más, pero si me toca ir, hermanos, el próximo que vengan, sí, sigan cumpliendo con eso y serán grandemente bendecidos como iglesia al cumplir con ese pedido, ¿no es cierto?, de parte del Señor hacia la iglesia. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro, vamos a buscar el capítulo 4. 1 Pedro, vamos a buscar 1 Pedro para que lo podamos leer. Dice así, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Dice así: pongan cada uno al servicio de los demás el don que hayan recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes ministerios. Es importante, hermanos, poder, como cada persona del cuerpo de Cristo, apoyar, sí, al liderazgo. Dice la palabra aquí que es necesario que pongamos en función nuestros dones y nuestros ministerios. ¿Para qué? Para colaborar con la vida de liderazgo de la iglesia. Y también con esto, hermanos, bendigo a Dios por la iglesia de Andresito y de Itatí. Y donde le desafío a que sigamos, hermanos, que más personas nos podamos sumar para esa gran labor que estamos haciendo. Tenemos un liderazgo importante dentro de la iglesia, ¿sí? Y que cada uno podamos seguir descubriendo nuestros dones y talentos que Dios nos dio para bendición de esta sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿sí? Aquí en Andresito, como en Colonia de Itatí, que nuestros dones sean dones que puedan edificar a la iglesia. Dones que podamos bendecir la vida de otras personas. Y con respeto, hermanos, otro texto más que quiero leerle, que se encuentra en Hebreo, ¿sí? Y con esto quiero ir cerrando esta idea. Vamos a leer el capítulo 13 de Hebreo, el verso 7. Dice así: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos. Bien, hermanos. O sea, tengan presente, valoren a las personas que han dado lo mejor para ustedes como pastores. Sí, yo sé que aquí han pasado varios pastores y creo que cada uno de ellos ha dado lo mejor de sí para la iglesia. Hermanos, también quiero cerrar con esto, y con esto vamos a ir terminando este estudio. La iglesia se sustenta, hermanos, por los diezmos y las ofrendas. Los diezmos son equitativamente, sacando un cálculo, el 10% de nuestra ganancia, ¿sí? O sea, de todo lo que nosotros ganamos, de nuestros ingresos, el 10% Dios lo pide, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque esto es de Él, ¿sí? Todos de Él, pero esta parte Él pide para sustentar a su iglesia, ¿sí? Y en esto, hermano, quiero decirle, cada uno de nosotros podemos, si podemos ser fiel con nuestros diezmos, ¿sí? La iglesia va a ser bendecida en gran manera. La iglesia va a crecer. Por eso, mi desafío en esto es que te pongas a pensar, ¿cuánto ganas? ¿Sí? Medita cuánto ganas, y de eso que ganas, saca el cálculo y dile a Dios: esto es tuyo, Dios. Esto doy de corazón para que tú puedas llevar adelante tu obra aquí en esta tierra. También la iglesia se sustenta, hermanos, por las ofrendas. Las ofrendas sí son voluntarias. Lo que decidimos en el corazón lo traemos y lo damos a nuestro Dios. Así que, hermanos, es un gran privilegio poder ser parte de la iglesia de Dios del séptimo día, y el llamado de Dios es que vivamos una comunión, ¿sí? Esa coinonía, ¿sí? Con cada uno de nosotros, y que podamos asumir nuestro compromiso dentro de la iglesia de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Amén.